Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y estamos en Ecos de Mirabal, aquí en Antena 102.5 de FM y también ahí en el Face, Ecos de Mirabal, con Dora Villalobos nos puede localizar y nos puede marcar, 432-3003 o nos puede mandar WhatsApp 614-363-2021 para que participe. Y bueno, pues hoy me da particularmente mucho gusto porque tengo en la mesa dos grandes amigas que me da mucho gusto porque yo siento que estoy segura que vamos a platicar muy a gusto de temas, bueno, pues que nos interesan y que yo espero y confío que también a usted le interese. Déjeme y se las presento. Oksana Bolshanskaya, compañera periodista que ahorita está ahí en la dirección de comunicación del Instituto Estatal Electoral, un puesto pues muy importante que prácticamente acabas de asumir, Oksana, bienvenida. Hace ratito que no compartíamos micrófonos. Sí, hace mucho que no había estado contigo en este espacio. Y acércate bueno, mucho. Siempre te agradezco mucho la oportunidad, además de conversar con este gusto de amigas, de compañeras, también compartir la información. La información del instituto, claro que sí. Y Meche Fernández, que Meche sí nos visita más seguido, afortunadamente, regularmente, más te vale además. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo para el Observatorio de Participación Política de las Mujeres. Meche, como integrante del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, que vamos a hablar, por supuesto, del observatorio, de cómo nos está yendo y de cómo nos va a ir, porque queremos participar. Que nos vaya mejor. Que nos vaya mejor, así es. Acabamos de pasar por un proceso electoral en 4 estados súper importante, en el Estado de México, en Coahuila, Nayarit, en Veracruz, que estábamos así como que esperando con tamañas uñas porque nos da un panorama de lo que viene para el 18. En Chihuahua, bueno, pues está el Instituto Estatal Electoral ya haciendo lo propio, alistándose. Si bien el Instituto Estatal Electoral trabaja siempre, no nada más en época electoral, sino que está preparando, organizando, capacitando mil cosas. Ya cuando se acerca, ya se viene acercando, pues obviamente intensifica su trabajo. Y luego tenemos también dentro del Instituto Estatal Electoral este observatorio para la participación política de las mujeres, que a reserva de lo que ustedes opinen, dejo la idea. Pues yo no sé si el instituto tenía idea de lo que iba a impulsar, a promover, porque y yo misma tengo que confesar que no le veía al inicio que me invitan y que participo y que voy a aquella rueda de prensa donde nos hacen toda una presentación y nos invitan a participar. Yo misma decía, pues yo no sé si esto cuaje, ¿no? No le veía así como tantas posibilidades. Y la verdad es que en mi caso sí rebasó este observatorio mis expectativas, porque se convirtió en un observatorio que está integrado por muchas mujeres de partidos políticos, de organizaciones de la sociedad civil, muchas feministas ya con experiencia en el activismo, y entonces en pues que tenemos un año, estamos celebrando un año el 10 de marzo, un poquito más de un año, el 10 de marzo cumplió un año de que se creó el observatorio. Pues yo siento que se ha posicionado y ha posicionado temas, y es un observatorio pues que ha dado mucho de qué hablar, y la idea es que siga dando y lo que dará hablar. Todavía sí. Es interesante. Yo no sé ustedes cómo lo evalúan o cómo analizan la participación del observatorio en el contexto en el que estamos y la posibilidad en el que venga, ¿no? Claro. Bueno, en relación al observatorio, efectivamente cuando llega la licenciada Cata Espino, nos hace una llamada telefónica y nos dice, ¿cómo ves, Meche, a la intención de hacer un observatorio? Quiero decirte que hay 13 observatorios en el país. La diferencia de que es único en el país, es que los otros observatorios tienen una vinculación directa con el Instituto Nacional de las Mujeres. Y entonces hay una institucionalidad muy marcada donde pues ahí se hacen las cosas pues dentro de la institución, para no decir más, ¿no? La ventaja que ha tenido este observatorio
bajo el cobijo del Instituto Estatal Electoral es que es totalmente autónomo en sus temas y en sus formas. Inicialmente el observatorio, pues tú lo sabes, hace una rueda de prensa efectivamente para presentar lo que teníamos en puerta, que era el pasado proceso electoral y cómo iba a ser su observancia. Y una observación vista desde el ojo de las mujeres, que es diferente, porque podrían decir, bueno, pues un observatorio cualquiera lo hace, pero tener esta visión de mujeres para dar un resultado y el análisis más allá del resultado propio de las elecciones, posiciona a este observatorio como uno con la suficiente calidad profesional y moral por su composición para emitir opiniones. Tú mismas las has dado desde los medios de comunicación, desde el activismo feminista, desde los mismos partidos políticos, de cómo se va dando al interior su vida. ¿Qué pasa con el observatorio? Pues hoy, a un año de haberse generado sus primeros trabajos, ha hecho 3 foros para visibilizar la violencia política. Los ha hecho en ciudades donde tú podrías pensar que a nadie le interesa, sin embargo, pues han sido muy concurridos los foros. El primero fue en Juárez, luego Chihuahua, luego Hidalgo de Parral, donde esta necesidad de visibilizar la violencia política hacia las mujeres o la violencia política de género queda totalmente rebasada, y entonces nos obliga a seguir buscando alternativas para tratar de visibilizar y aportar a quienes tengan que hacerlo y arrastrar la pluma para que la violencia política se tipifique. Y hoy, en un avance histórico de un año, pues se logró subir a las comisiones una primera parte por la diputada de un partido político, pero la parte medular que nosotros estamos buscando y hemos planteado, y tenemos alrededor de 6-7 meses en las cuales tú has estado en estas mesas con la diputada Blanca Gámez, pues para que también se vaya a la parte judicial, es decir, se vaya a la ley. ¿Cómo? Pues en la ley para garantizar a las mujeres una vida de violencia se tipifique, que se vaya al Código Penal, que también se tipifique, y que bueno, estas afectaciones a la ley puedan tener una sanción a quien ose o se atreva a tener o ejercer violencia política en contra de cualquier mujer a cualquier nivel, no solamente dentro de los procesos electorales. Y eso es un gran avance, porque quiere decir que, por ejemplo, en las instituciones públicas, y tenemos el caso muy emblemático de la directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer, que hoy la violencia no queda en la impunidad, y el ir a la cárcel por violentar a una directora, por acosar a una mujer, por coartar el ejercicio de su actividad profesional, pues eso es lo interesante, y es esta mirada del observatorio la que va dando herramientas y aporta, porque tiene que ver muchos actores, ¿no? Sí, efectivamente, la característica de este observatorio de Chihuahua, a diferencia de los otros observatorios del país, es que no se institucionalizó en el sentido de limitarse. A veces las instituciones, por arroparte, luego te limitan, te coartan, te quieren dirigir con los intereses de las instituciones. Por muy instituto de las mujeres que sea, que en teoría tendría que promover todos los derechos de las mujeres, aún a nivel institucional, pues te limitan, te coartan. Y acá, de alguna manera, entre comillas, se soltó, ¿no? O quienes participamos, pues nos soltamos, digo, no había manera como de coartarnos, de limitarnos, de amarrarnos, por las integrantes, por quienes acuden a este llamado. Yo no sé si el instituto, las consejeras, la propia Cata Espino, la consejera que promueve esto, pensaba que iban a llegar tantas feministas, porque la característica de este observatorio es que tiene una agenda feminista, es decir, quienes acudimos a este observatorio de Chihuahua somos feministas, y las que no son, se han acoplado, y las que no se han acoplado, pues como que mejor se han retirado un poquito, han respetado, y entonces ha ido respaldando la agenda feminista del propio movimiento de mujeres y de otros grupos, y
y luego trae también su propia agenda, marca su propia agenda con esta lucha que traemos, que todavía no termina de cuajar, pero que tiene que cuajar para tipificar la violencia política. De pronto este observatorio encontró que ese tiene que ser ahorita, como de mucha urgencia, la principal agenda. Tú no has participado tanto, Oxana, en el observatorio, pero pues has estado muy cerca, has estado muy cerca en todo este año. Te andas como integrando y además desde el instituto, pero has estado muy cerca, eres aliada pues de todas las que estamos ahí. ¿Cómo tú lo ves el observatorio desde una mirada quizá más amplia, no? Claro, si yo quiero compartir un poco la experiencia personal y ahora ya profesional desde que me integro al instituto, porque bueno, anteriormente yo tenía el conocimiento del observatorio y de esta diversidad de sus integrantes. Esto sí, de entrada sí me asombró gratamente porque, bueno, es un observatorio que está dentro de una institución como es el Instituto Estatal Electoral. Desde hace ya casi 3 meses que me integro al trabajo de comunicación social y que estaba en puertas ya el 3er foro para eliminar la violencia política de género que se realizó hace menos de un mes en Parral. Me informo un poco más del trabajo que ha realizado el observatorio y efectivamente me estoy dando cuenta de que sí tiene una agenda propia, una agenda fuerte, pero que de alguna manera la agenda del observatorio también se ha convertido en la agenda del instituto, porque estos foros, estos 3 foros, uno en Chihuahua, otro en Ciudad Juárez, el último en Parral, que donde me tocó participar y de alguna manera también organizar y estar presente, lo que me ilustró es que el Instituto Estatal Electoral en toda su composición, me refiero a los consejeros, las consejeras, funcionarias y funcionarios presentes, involucrados en el tema, con la participación de la FEPADE, con una presentación muy puntual y muy ilustrativa de qué tenemos que considerar como violencia contra las mujeres, con unos ejemplos muy claros de otros estados, y luego con la participación de las diferentes organizaciones de mujeres desde la academia. Entonces vi una diversidad de ponencias y de preocupaciones que finalmente terminaban así por hacer una agenda propia. Si tú quieres, desde distintos ámbitos, porque sí es cierto, la agenda propiamente feminista siempre ha sido para el sistema patriarcal, ha sido una agenda incómoda, ha sido una agenda rebelde, ha sido una agenda que ha ido rompiendo con los esquemas ya establecidos de hacer política, de hacer sociedad, de hacer instituciones. Y aquí sí me encontré con esta grata sorpresa de que sí logra el observatorio mantener esta autonomía, esta independencia por la diversidad de sus integrantes, pero también constituir una parte fundamental de la agenda del instituto. Tan es así, Dora, que no me tocó este foro porque esta firma se había hecho en el foro en Ciudad Juárez, Meche, o en Ciudad Juárez, que cuando el Instituto Estatal Electoral hace propio el protocolo, signa el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. Es un protocolo, es un marco ya existente, es un protocolo muy puntual que señala cuáles son sus objetivos, cuáles son las vías para identificar la violencia, quiénes pueden y ante quién pueden denunciar, poner quejas y visibilizar los casos de la violencia política contra las mujeres. Y además algo muy importante también, de qué se tiene que hacer para evitar daños tanto a la mujer cuyos derechos políticos electorales han sido menoscabados o violentados, como a su familia y a su entorno. Entonces, este protocolo, yo aquí tengo el ejemplar, finalmente, desde el momento que el instituto
lo suscribe, lo hace propio. Claro, es un marco claro, claro. ya no solamente referencial, sino Qué bueno que es una que lo guía recuerdas, de sí. actuación, Sí. no solamente para las instituciones que lo elaboraron en su momento, y que está el Instituto Nacional Electoral, por supuesto, pero también es de nuestro Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Entonces, es un gran logro. Esto es un trabajo, ¿no?, que nos ilustra justamente de que la agenda del observatorio y la agenda del instituto coincidió y se hizo, y ya tiene un fruto, digamos, una referencia muy puntual. Sí, yo creo que, entiendo que a lo mejor para algunos consejeros, consejeras, a veces el observatorio resulte incómodo, porque todavía es muy difícil que para las instituciones así, digamos, en general, de manera muy completa, la agenda feminista, de la lucha feminista, sea cómoda. Yo entiendo que sí, que puede por ahí haber incomodidad. Sin embargo, y yo sí quiero reconocer a este Instituto Estatal Electoral, los consejeros y consejeras, en el sentido de que han ido, primero lo promovieron el observatorio y lo han sobrellevado, lo han ido acompañando y han hecho alguna parte de esta agenda como también propia del instituto, como este protocolo. Entonces, pues sí, ojalá, de veras, yo sí esperaría, ese sería mi expectativa, ya como que la amplié, que los consejeros y consejeras del instituto, pues no nada más sigan cobijando desde el instituto este observatorio, sino incluso que lo impulsen, que acompañen más esta agenda, que la acompañen más, particularmente en el terreno de prevenir, tipificar para prevenir y atender la violencia política, que quiero venir un poquito con este tema para que no quede tan suelto. Me voy a ir a corte y regreso, porque la gente se puede estar preguntando, ¿y qué es eso de violencia política? Claro. ¿Por qué les interesa tanto, no? Entonces, para como hablar tantito de qué es este asunto de la violencia política, por qué es tan importante, por qué lo queremos tipificar, como de qué hablamos, qué es lo que queremos, porque la verdad es que ahorita en la agenda del observatorio es tipificar la violencia política, como por qué, para qué y cómo. Me voy a ir a un corte y regreso rapidito con esta idea, ¿les parece? Vamos a corte y venimos. Usted escucha Ecos de Mirabal. En un momento regresamos. Regresamos, estamos aquí en Ecos de Mirabal, en esta mesa de análisis con Oxana Bolchaskaya y con Meche Fernández, y con este tema que usted que nos escucha, que nos ve, a lo mejor no es un tema como tan familiar, no es un tema a veces tan común hablar de estas temáticas que tienen que ver con lucha feminista, con lucha de mujeres, y en este caso muy concreto, de la lucha dentro de la política. Hemos hablado mucho cómo las mujeres batallamos para poder trabajar en el terreno más justo, ¿no? Poder estudiar, que no nos violenten, etcétera. Pero la participación de las mujeres en la política, pues es cada vez más importante. Con esta ley de paridad política, sobre todo, tenemos muchas diputadas, muchas alcaldesas, regidoras, síndicas, y vamos a tener más. Pero lo grave, lo triste, es que, claro, exigimos que las mujeres lleguen a estos puestos, que participen, que sean candidatas y todo. Pero nos encontramos con que no dejan, este sistema que tenemos no deja de violentar a las mujeres que participan en la política. Podría mucha gente pensar, pero ¿cómo, hombre? Pues si es candidata a una alcaldía, es una mujer muy poderosa, es candidata o ya es diputada, ¿quién la va a andar violentando? Y tenemos índices de violencia política en las mujeres gravísima. Por ahí he escuchado algunas políticas, mujeres en la política, mujeres que son funcionarias de primer nivel, que han sido funcionarias, que dicen, nunca me habían violentado tanto como estando en el poder. A ver si podemos como ilustrar un poquito más de qué hablamos, ¿no? ¿Por qué toma el observatorio el asunto de la violencia política? Yo creo que la mayoría de la gente piensa que la violencia política es la que se ejerce durante los procesos electorales. Ojo,
Esto con los casos de las Juanitas, cuando se inscribe como propietaria una mujer y resultaba que su suplente de repente llegaba al ejercicio del poder o del ejercicio del puesto. Quítate por el cual, que aquí vengo, ¿no? Sí, quítate que aquí vengo y ya cumplí la cuota en el proceso electoral, pero ella se enferma pues, supuestamente o mil cosas y llega el hombre ahí. Pero la violencia política, bien lo dices, va más allá. Para empezar, la violencia pues es cualquier forma de agresión en contra de otra persona. Y la política es precisamente este ámbito en el que estaba considerado que era solo para hombres, porque significaba el poder para decidir, para cambiar, para avanzar, para retroceder e incluso para controlar. ¿Qué pasaba cuando llegaban las mujeres? Llegaban hasta ciertos niveles. Podía ser a la mejor jefe de departamento, por ejemplo, hablando de instituciones, pero jamás ser una secretaria. Podría ser una directora dentro de un municipio, pero no ser la presidenta municipal. Podría ser la síndica, porque pues eras la cuidadora o la mejor figura para la administración pública de los dineros, pero no podría ser la de Hacienda o la de la Contraloría Interna. Y teníamos diputadas, pero no presidentas del Congreso, pero no teníamos ¿no? presidentas del Congreso, y teníamos diputadas, pero teníamos una de tres partes, además. Cuando mucho 7 llegábamos a por tener. eso. Ahí le dábamos, de 33 teníamos 7, no éramos mayoría, la agenda de las mujeres. Y a nivel de primer lugar en los gobiernos, después de Marta Lara, que fue secretaria general de gobierno, que era así como, era la única, no teníamos. No había más. Graciela Ortiz, después secretaria de Educación, y párale de contar, ¿no? A partir de esta visión de participación de las mujeres, que es más por necesidad que por convicción, porque empiezas a ver un mundo totalmente diferenciado. ¿Y dónde estaba la violencia? Pues desde el trato. Para ser directora, presidenta, secretaria, a las mujeres aún hoy nos siguen pidiendo un currículum espectacular para demostrar que tienes la capacidad. Y de repente te das cuenta que hay otro secretario del mismo nivel al puesto al que tú estás concursando y tiene la mitad de tu currículum. No, nomás es que es compa del... y eso cuando tiene mucho y es compa. Y a lo mejor cuando estás en las direcciones y subdirecciones, que son los casos más recurrentes, pues estás al servicio del patrono. ¿Y qué implica esto? Pues que tienes que tipificar o dobletear tus jornadas laborales, no les importa si te cansas, si no te cansas, si tu cerebro tiene que tomar su receso, tú tienes que sacar adelante todo esto. Y también la violencia política, que hay un asunto que casi nadie ve y es en razón a lo que mencionabas, pues la llevas hasta tu casa. Sí. Porque no solamente es la violencia de la institución y la diferenciación económica, de trabajo y demás que tienes ahí, sino que cuando llegas a casa con toda esta carga que tienes en la vida familiar, pues también tienes otro tipo de violencia. ¿Y cuál es? La competencia entre las parejas, que es algo bien común. Sí. ¿Por qué? Bueno, pues como tú que eres, tú cómo vas a ser mujer, directora o subdirectora, secretaria de alguna dependencia de gobierno o de alguna institución, y yo sigo siendo el mismo, sigo siendo el ingeniero, el chacho, y entonces como son sujetos de muchos señalamientos como pareja, entonces la violencia viene al interior. Entonces hay que lidiar con la violencia privada, con la violencia pública, y acuérdense que lo privado es público y lo público es político. Sí. Entonces estos círculos de poder que siempre se tratan de hacer en contra de las mujeres son los que se deben de sancionar. Porque era muy padre cuando el protocolo, que es un instrumento, un primer paso, dicen que los protocolos son las antesalas de las leyes. Entonces este protocolo que tilda el Instituto Estatal Electoral es bueno. Pero ahora, ¿qué tocaba? Ahora hay que hacerlo legal. Pero no solamente legal, porque se volvería administrativo. Ahora hay que hacerlo penal. Y cuando se hace penal es cárcel. Y en esa parte, ya cuando duele el bolsillo y el abogado y todo, entonces es cuando dicen, entonces si eran violentadas las mujeres. Y tienes que además hacer una justificación de motivos enorme, desde los ámbitos internacionales hasta lo local, porque además no te la creen todavía. Pero qué impresionante, Oxana, que tengamos que hacer una ley, digo,
lo explicamos, lo analizamos y justificamos, pero de pronto tenemos también que cuestionarnos o que preguntarnos qué impresionante que tengamos que hacer una ley para sancionar generalmente es a los hombres, digo, también puede haber violencia de mujeres contra mujeres, pero en el análisis son los señores, para que no violenten a las mujeres que queremos estar en la política, ¿no? Sí, pareciera que, sí, en estos tiempos ya pareciera casi de risa, pero sí, pues no lo es. No, porque no lo es. Esto lo que acaba de plantear Meche es clave. Mire, en toda la historia de la humanidad que tenemos, donde el espacio público por naturaleza le correspondía a los hombres, en automático y por naturaleza. Entonces, podíamos tener políticos buenos, malos, regulares, los que cumplen, los que no cumplen, los que son listos, los que son absolutamente tontos, y era el parámetro así generalizado, o sea, a nadie le sorprendía porque hay una diversidad. Ahora, en el momento en que la mujer ingresa al ámbito público, inmediatamente se pone la cláusula de que necesariamente tiene que ser capaz. O sea, es como si, bueno, si entendemos esto de que somos una masa de personas, hombres, mujeres, con muy distinto tipo de preparación, capacidades, ideologías, etcétera, nosotros podríamos tener políticas y políticos, funcionarias y funcionarios igual de buenos o malos, regulares, capaces o no tan capaces, cumplidos o no tan cumplidos. El problema es que como históricamente este espacio ha sido de los hombres, entonces la capacidad en sí no ha sido el centro del cuestionamiento, simplemente se ocupaba por hombres y a ver cómo les vaya. En el momento en que llega a ocuparse por las mujeres, inmediatamente se plantea el cuestionamiento a ver si qué tan capaces son, a ver qué tan pueden, y si son buenas, como lo dicen, y si logran cosas como lo prometen, puede ser que luego les abrimos más espacio, pero necesariamente tiene que ponerse a prueba. Para los hombres no hay prueba, simplemente entras, sí, y puede ser bueno o malo. Y te van a cuestionar, claro, pero es un terreno naturalmente dominado por el hombre desde que existe la historia y existen los espacios públicos. Entonces, ese mismo hecho de que la integración, la entrada de la mujer a un espacio público, desde el más pequeño que sea, desde un comité de vecinos hasta una presidencia de la República, necesariamente se le plantea si tú quieres un requisito extra, tienes que ser capaz. Sí, porque es un obstáculo que el mismo sistema, sistema patriarcal, claro, lo pone. Digo sistema, insisto en que sistema, porque si bien los hombres dominan el sistema, también las mismas mujeres que somos parte del sistema, también participamos en este obstáculo, ¿no? Entonces sí, es un obstáculo que el mismo sistema nos va poniendo a las mujeres, porque las mujeres hemos participado en estos espacios públicos a la fuerza, con una lucha, no ha sido día gratis. Este sistema no nos ha dicho a las mujeres, ay sí, vengan, qué bonitas, no, participen en todo. Pues no, ha sido gracias a una lucha muy intensa. A mí me llama mucho la atención que los partidos políticos sean, a mí me parece, por lo menos lo que yo he estado observando, que sean los partidos políticos, las instituciones que más bloquean la participación política de las mujeres. Yo había escuchado a las mujeres integrantes de los distintos partidos políticos, es que no nos dejan, es que nos bloquean, es que nos ponen trabas. Lo mismo en el PRI que en el PAN, que en el PRD, que en Morena, que en todos los partidos políticos. Y yo decía, ¿será tanto? Sí, claro que sí. Entonces, yo me preguntaba, pues será tanto, seguramente, pero recientemente he tenido la oportunidad de platicar aún más con estas mujeres, de conocer un poquito más la dinámica de los partidos al interior, de sus directivas. Y caray, estoy sorprendida. No quedó otra a estos partidos, con la ley de paridad electoral, no les quedó otra que aceptar
ahí van las candidaturas, mitad hombres y mitad mujeres. Batallaron mucho para aceptarlo y para poder ubicar, incluso el instituto tuvo que tener por ahí intervención. Batallaron mucho, pero bueno, pues ya están. Pues aunque ya haya la ley de paridad, aunque ya sepan que van a tener que tener en la próxima elección mujeres, no les cae el 20, no quieren, se resisten como gatos panza arriba y no les están dando el apoyo suficiente y la cabida suficiente, la aceptación suficiente a las mujeres en los distintos partidos políticos, todos, todos. Con esto me voy a corte. La verdad es que aquel partido, y no veo cuál, pero aquel partido que se ponga las pilas y que sí permita y apoye, impulse, respalde a las mujeres en la política, en su partido le va a ir bien. Si no, pues a ver cómo la van librando, pero yo veo mucha renuencia en los partidos políticos. Me voy a corte y regreso con la última parte del programa. Usted escucha Ecos de Mirabal. En un momento regresamos. Regresamos, estamos en Ecos de Mirabal. Nos puede marcar 432-3003 o mandar WhatsApp 614-363-2021. Estoy platicando con Oksana Bolshaskaya, ella es directora de comunicación en el Instituto Estatal Electoral, y con Meche Fernández, que ahora trae la camiseta del Observatorio por la Participación Política de las Mujeres, porque tiene muchas camisetas esta mujer, ahí donde usted la ve. Oksana, tú traes eventos, traes actividades, sí, y nos quieres invitar. Muchas gracias, Dora, y sí quiero aprovechar este espacio porque, bueno, estamos este año en el 20 aniversario del Instituto Estatal Electoral, y cuando vimos qué se ha logrado en estos 20 años, de diálogo y análisis, pues bueno, la creación del observatorio innegablemente es un avance fundamental. Pero además de esto, queremos no dejar pasar la fecha simplemente con los preparativos hacia las elecciones. Entonces organizamos varios eventos. Hace 2 semanas tú asististe a uno, sí, fue la conferencia del consejero Ciro Murayama, quien nos habló de los retos para el 2018, planteó problemas muy serios y de bastante preocupación. Y ahora sí quiero hacer la invitación porque la semana que viene vamos a tener el 15 de junio, el jueves 15 de junio, vamos a tener aquí en Chihuahua a la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la doctora Flavia Freidenberg. Ella es, lo que me llamó la atención, tiene formación periodística, tiene formación en ciencias políticas, maestría en estudios latinoamericanos y ya para acabarle el doctorado en procesos políticos contemporáneos. Entonces esto ya de entrada suena interesante y nos va a hablar sobre qué es una buena elección, enfoques y herramientas para evaluar los procesos electorales a partir de la experiencia latinoamericana. Entonces, bien, el 15 de junio están invitados todas y ¿A qué horas? ¿Dónde? Va a ser a las 12 del mediodía en el Salón de Plenos del Tribunal Estatal Electoral, el que está en la calle 33 en la colonia de Santo Niño. Entonces, el 15 de junio al mediodía, a las 12 del mediodía, los esperamos. Hay que ir a una conferencia que nos va a plantear qué es una buena elección, y bueno, considerando de que tenemos elecciones el año entrante, bueno, yo creo que sí va a ser una referencia muy importante para informarnos y para reflexionar. Sí, llegó Cata, pues no, ¿con qué cerramos, Meche, Cata? Nos quedan unos minutos. Yo quiero nada más dejar aquí el punto y a un futuro programa que nos invitaras. Que tienes Dora, que venir, sí. Sí. Con el tema de la reforma electoral y sobre todo el punto que nos interesa, que es el tema de género, ¿no? Dejarlo aquí como motivo de reflexión y seguramente vernos en otro programa, que hay por lo menos 5 puntos en los que hay que estar atentas y platicarlo con quienes integran hoy el Congreso del Estado, ¿no? Uno de ellos es la violencia política, que aunque está avanzado el tema, pues hay que seguir empujándolo. Otra es hacia los órganos electorales de manera interna, su distribución de paridad en los puestos más altos, ¿no? Sí. Porque lo tenemos ahí como algo velado, pero no en norma. Y yo creo que hay que establecerlo, pues, dentro de la legislación electoral.
definir el principio de efectividad, es decir, estas candidaturas, ya no solamente en diputaciones locales y federales la paridad, sino también asegurarnos que en los municipios no manden a las mujeres a aquellos municipios en donde están perdidos los partidos políticos. Es importantísimo, nosotros ya tenemos horizontalidad en ese sentido, que no lo tienen otros estados, pero nos falta asegurar pues que lleguen esas candidaturas no a donde están perdidos los partidos políticos, las mujeres, ¿no? Y por último, y no menos importante, un tema que a nivel nacional se está discutiendo en algunos estados como Zacatecas y Morelos, anoche lo platicábamos por ahí, algunas de las mujeres, que es la Defensoría de los Derechos Políticos. Sí, de eso tenemos que hablar de la mujer, ¿no? Ampliamente. Entonces, ahí están esos temas, son 5 temas importantísimos que yo creo van a ser motivo de debate entre quienes andamos en el tema de los derechos de las mujeres. Pues de una vez nos comprometemos y la próxima semana venimos y ampliamos el tema. En 2 minutos, ¿con qué cerramos, Meche? En 2 minutos yo creo que esto de la violencia política debe de ser el estandarte de trabajo, y precisamente con lo que decía Kate, con lo que hemos planteado aquí, no hay nada más ni nada menos que esté pidiendo la ciudadanía, que es justicia, y yo creo que en el ámbito de que lo entendamos, podemos llegar a resolver los temas como los que acaba de plantear la consejera, y que bueno, pues si tiene interés de querer formar parte del observatorio, este es un observatorio de la sociedad, entonces incluyente. Véngase, incluyente, y si no, no andaríamos en esto. Claro, claro. Y agradecerte como siempre el espacio. Al contrario, Oxana. Sí, yo quiero también reiterar a tu audiencia de que, bueno, desde el Instituto Estatal Electoral sí estamos absolutamente comprometidos con el tema, tan es así que es el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres y el trabajo en conjunto con el observatorio. Y algo muy importante que aquí estábamos preguntando, ¿qué es violencia? Y casi siempre la estamos traduciendo en una acción, pero la violencia política no es solamente una acción, puede ser una omisión, sí, o una tolerancia, sí, hacia las situaciones que abiertamente menoscaban o violentan los derechos políticos electorales de las mujeres. Y muy importante, no solamente en su ejercicio, sino que en las prerrogativas, a lo que tú hablaste de los partidos, lo que acaba de mencionar Cata. Entonces, pues, tamaña tarea para, sí, tanto para el legislador como para los órganos electorales. Esto apenas empieza. Me tengo que ir rápidamente, no, porque si no nos jalan las orejas. Dicen las compañeras de la Escuela Feminista de Chihuahua que un saludo a Dora Villalobos, y que bueno, que nunca las manda a saludar y que no las has visitado, pero que te escuchan siempre. Sí, perdón. Saludos. Y me voy nada más con esto último. El observatorio se ha posicionado, el observatorio está incidiendo, trae su agenda, pero el asunto aquí es que tenemos que tener observatorio para participar en esta reforma electoral. Yo espero que si nos dé, espero que el observatorio tenga esta gran capacidad, y no dudo que lo va a tener, para incidir en estos puntos que Cata menciona. A mí, en lo particular, en lo profesional, me interesa mucho entrar de lleno a la reforma electoral. Es clave en todos los temas, y en todos va la parte de género. Las mujeres tenemos que ser parte de esta gran discusión, de esta reforma electoral, que justamente ayer arranca, porque se instalan las mesas, y que además me da mucho gusto que encabece estas mesas una mujer, además muy joven, la diputada Cristal, del PRD, que además es una chava que se asume feminista y que con conciencia de género y que participa, ¿no? Me tengo que ir, sí, muchas gracias. Me están diciendo que me tengo que ir, claro que sí, gracias Oxana, gracias Meche, Cata, a todo el personal técnico que nos hace el favor, a Alan, a Pamela, a Juan Ramón, muchísimas gracias por todo el apoyo, y a usted que nos sigue en Ecos de Mirabal, muchas gracias, hasta la próxima. Un programa derecho humanista con visión de género, comprometido con las causas de la sociedad civil organizada, conducido por Dora Villalobos Mendoza.